Ya, a ver. Buenas tardes, estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familiares y también porque hayan pasado unos bonitos días de vacaciones. Bien, vamos a comenzar en esta semana el segundo trimestre de estudio. Señores, yo les ruego que por favor realicen sus tareas diariamente. Yo voy a procurar hacer mi video, enviar enviar la ficha en el grupo para que todos tengan la ficha y procuren hacer sus deberes a tiempo y no estar después acumulándose y atrasándose y luego pidiendo que se le envíen fichas para ponerse al día. Eso no es justo. Bien, señores, vamos a comenzar en esta semana entonces con un nuevo tema, un tema muy importante sobre los incas, qué aportes culturales, económicos, sociales nos dieron los incas. Las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de fenómenos naturales. ¿Dónde se encuentra ubicado el Imperio Inca? El Imperio Inca llegó a abarcar una extensa parte de la cordillera de los Andes. Se ubicó en los territorios de los actuales países de Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú y Chile. ¿Cuáles fueron sus aportes en cuanto a las matemáticas? Los incas tuvieron mayor aplicación en el campo económico, basado en el sistema decimal. Emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. Los incas crearon cuerdas con nudos llamados quipus. El color de la cuerda indicaba el número: blanco para la plata, amarillo para el oro y el rojo para los soldados. Los incas desarrollaron un instrumento denominado yupana, que es un ábaco fabricado con barro, piedra, madera y hueso. Los incas desarrollaron un calendario a partir de la observación de los movimientos del sol, la luna y las estrellas. El año dividido en 360 días, dividido en 12 meses de 30 días. Los astrónomos observaban los solsticios y equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedras. Esto permitió calcular los solsticios de verano y de invierno. Crearon el reloj solar, que servía para medir el tiempo, producto de la observación del sol, donde se amarra el sol. En cuanto a la medicina, los chamanes incas utilizaban hierbas, minerales y animales vivos, oraciones y canciones para sanar a los enfermos. Perforaban el cráneo para extraer las causas del mal. Usaban la coca. Se descubrieron las propiedades curativas de algunas hierbas, en especial la hoja de coca. Los incas desarrollaron una agricultura muy sobria, las huacas, lugares ceremoniales en que se rendían culto a una divinidad. Bien, señores, después de haber visto estas características generales de los incas, muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video, por favor, pongan mucha atención.
So get this. Every 1.07 seconds, a new user goes to Wix.com and starts creating their professional website. That's 80,000 Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Zapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los 4 fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vide 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores. Y
como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su... Señores estudiantes, hasta aquí pues el video pues de mucha importancia. Ya tenemos los deberes relacionados al tema. 2 preguntas. ¿En qué lugar de América del Sur está ubicado el Imperio Inca? ¿Y cómo se llamó el imperio habitado por los incas? ¿Y cuál era su máxima autoridad? Bien, señores estudiantes, hasta aquí pues la clase. Muchas gracias por su atención.